Es un placer encontrarme aquí hoy en la presentación de este seminario y de su invitado de honor, que suscitará sin duda debates muy interesantes y complejos y que será seguido de otros ilustres ponentes y participantes. Antes de presentar al ponente de honor, quisiera dirigiros unas breves palabras sobre las razones por las que la Unión de Europeístas Federalistas de Euskadi también ha impulsado y se ha involucrado a fondo en este acto. Hace unos cuantos meses, en la era pre-COVID, la Unión Europea Federalista, en su central europea, nos propuso participar en el evento Schuman 2.0, que con motivo del 70 aniversario de la Declaración Schuman, que todos conocéis como factor fundamental constitutivo de lo que después fue la Unión Europea, organizó con fondos europeos 3 eventos en distintas ciudades europeas en las que participaron especialistas para hablar del pasado y del presente de la UE, pero también jóvenes y muchos escolares que elaborarían proyectos de cómo debería ser una declaración Schuman hecha hoy para el siglo XXI. Había un gran interés en hacer una de estas reuniones en nuestra tierra, tanto por parte de la Unión Europea Federalista de Europa como de la española, y la idea era, después de la reunión de clausura el 9 de mayo en Bruselas, se escogería el mejor texto europeo y se le daría un reconocimiento. Nuestra reunión, como ya ha sido dicho por Mireia, organizada en abril, fue suspendida por el COVID y ha pasado a fundirse con la de hoy. Pero, de todas formas, quisiera saludar muy especialmente a los compañeros europeístas federalistas en sus varias, escalones. En principio, a los compañeros de la recién renovada directiva de Bruselas, la directora es una chica de Valencia, la nueva, del Consejo Federal Español y de las UEF de las distintas comunidades autónomas, y muy especialmente a los nuevamente incorporados federalistas de Esquerres de Cataluña y a la UEF de Valencia, que nos están siguiendo en streaming en cantidades bastante considerables. Han pedido seguirnos, pero no se han podido desplazar. También dar unas breves pinceladas sobre un tema sobre el que yo he trabajado más de 40 años ya, que es el tema europeo. El tema que nos ocupa es analizar nuestros valores comunes que inspiraron la construcción de Europa, pero también la próxima conferencia europea sobre el futuro europeo, que es clave. Es clave sobre todo en este momento, ya que a principios de este año la UE atravesaba un momento crítico con la salida de su primer miembro, con el Brexit, y además un miembro de peso trascendente en las relaciones internacionales y en los balances de poder. Y hoy en día yo pienso que es un momento aún más trascendental tras el COVID-19. Este ha mostrado, como todas las crisis, lo peor y lo mejor de las personas y también de los países. Su miedo, su desconcierto y egoísmo en los instantes de incertidumbre y angustia. Como decía Mireia, que se ha apelado muchas veces a la emoción y no a la razón en los discursos, pero también su solidaridad. La Unión Europea tardó en reaccionar y fue muy criticada por ello en los inicios, llevando a algunos a cantar apresuradamente su gori-gori. Pero afortunadamente al final lo hizo de forma sustancial con el plan de relanzamiento, el Fondo Solidario y el casi doblamiento del presupuesto comunitario. Y creemos que este reto, en el fondo, se va a convertir en una oportunidad. Ahora bien, para conocer el futuro de la Unión, lo que tenemos que observar muy detenidamente son los cambios que ya se están causando en el mundo, de los que hablaba Andoni, y se van a producir en el futuro inmediato y no tan lejano en las relaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, tras la pandemia. Es decir, las tendencias hacia la digitalización, el teletrabajo, el e-commerce, la evolución que parece imparable de la inteligencia artificial y su posible enorme impacto en el empleo, haciendo a mucha gente redundante, de lo que agoreramente algunos pensadores como Yuval Harari nos están ya previniendo en fechas no muy lejanas, para el año 2030. El transhumanismo, que de prosperar podría tener también efectos terribles sobre la nueva composición social y no sería tan rosado como algunos lo anuncian. La progresiva polarización socioeconómica, con ricos cada vez más ricos y más poderosos en lo político y ahora a nivel mundial, y un deterioro rápido de las clases medias. La creciente inmigración, muchas veces descontrolada, que se une a una decadencia demográfica brutal y a un envejecimiento de la población.
Sería urgente, en mi humilde opinión, potenciar Europa, superando a su vez a dos enemigos mortales que en este momento, más que la vieja lucha entre izquierda y derecha, están en una fuerte tensión. Uno es la globalización rampante y descontrolada, que es una fuerza centrípeta casi irresistible y que podría ser eliminadora de toda idiosincrasia local, y su opuesto, la fuerza opuesta, que es el populismo identitario, que augura un refuerzo de los viejos nacionalismos centrífugos y tal vez de procesos xenofóbicos. Iría en contra de todo lo que hemos estado haciendo. La solución a ambos está en una mayor integración europea y la construcción de un demos o una identidad europea sólida basada en los valores que construyó Europa. Es decir, en mi opinión, el pensamiento griego, el derecho romano, la ética cristiana y las revoluciones filosóficas, científicas y políticas que tuvieron lugar desde el siglo XVII y XVIII. Todo ello ha conformado el ethos europeo, la manera de ser y entender el mundo que defiende nuestro continente, y hoy le hace un ejemplo en el mundo, y eso lo he podido ver yo, que he vivido en 5 continentes, y proporciona a sus ciudadanos libertad, igualdad de posibilidades y prosperidad como nunca hubo antes y como nunca deseamos que se pierda. Sin embargo, ambas amenazas son muy peligrosas. La globalización, que podría ampararse en medidas imperiosas de tipo sanitario, pero podría resultar deshumanizadora, porque todo nuestro sistema de welfare state bajaría hacia un mínimo común denominador mundial, en dura competencia con el dumping social y ecológico de otros países, y los populismos simplificadores y reduccionistas, xenófobos o excluyentes, que tenderían a disgregar lo que costó tantos años y tanta sangre reunificar, y podrían sumirnos en nuevas guerras políticas, económicas o militares, como las terribles guerras civiles que ya tuvimos el siglo pasado en nuestro propio continente, hace exactamente 100 años. Francamente, somos partidarios de una Europa fuerte y federal que asuma su responsabilidad y liderazgo en el nuevo escenario mundial, siguiendo el modelo de Alemania, que acaba de ser reconocida como World Best Country en el estudio Gallup y como la economía de talla más saneada del mundo y una de las 3 potencias tecnológicas. Todo ello pese al COVID. ¿Seguiremos el liderazgo alemán de hoy en día o sucumbiremos a los desgarradores populismos neocomunistas o ultranacionalistas como ocurrió en Europa hace un siglo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, también es un motivo especial de interés para nosotros, europeístas, federalistas vascos, en entroncar con los vascos que participaron hace más de 70 años en la creación de la UEF, en un principio de una forma bastante pintoresca, que al que le interese se lo puedo contar, del creado ad hoc Movimiento Federalista Vasco, creado en 1946 para asistir al Consejo Federalista, a la Conferencia Federalista de Luxemburgo, donde se creó la UEF, y allí asistieron Landaburu y Basterra. Después se consolidó este movimiento federalista vasco en el 47 y varios líderes vascos participaron en el movimiento europeo de La Haya en 1948. Más adelante se creó el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, como todos sabéis, en la delegación vasca en París, y más adelante el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, que se revitalizaría en los años 90. Es interesante, y perdonad que me extienda, ver que el federalismo constituyó una vía que permitió a los vascos adentrarse en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, los federalismos resurgieron y nacieron otros nuevos de esta segunda posguerra, y eran partidarios de la idea de una federación europea superadora de los marcos estatales, defensora de la diversidad de las colectividades naturales y, atención, potenciadora de la persona humana. Entroncaban con los viejos personalismos de corte cristiano también. Vaga citar el texto del Lehendakari José Antonio Aguirre, Post-War European Federation de 1943 en Nueva York, y su versión en francés, Le problème de nationalité devant la Fédération Européenne, Corps Diplomatique, 1948, París. Valoraba las opciones para las naciones sin Estado en una organización supranacional. Al ir como observadores Xavier de Landaburu y Juan Carlos Basterra, que era de ANEV, al Consejo Federalista de Luxemburgo, y crear la UEF en ese año, diciendo que eran miembros del Movimiento Federalista Vasco, que se lo inventaron ad hoc, formalizaron luego ese MF en 1947 con el respaldo de todos los partidos que apoyaban al gobierno vasco exiliado. Landaburu decía que el federalismo era una doctrina que parece haber sido creada y practicada por los vascos y para los vascos inicialmente. Somos federalistas sin darnos cuenta que es la mejor manera de serlo.
Bueno, como he dicho, en el 48 ya formalmente el movimiento federalista vasco fue aceptado en la Unión Europea de Federalistas y se amplió a miembros socialistas y republicanos. Hay que citar a Manuel de Orujo, presidente, los vicepresidentes Juan Carlos Basterra de NV, que ya te mencionó, Laureano Lassa del PSOE y Ramón María Aldasoro de Izquierda Republicana, y el rol fundamental que tuvo Landaburu como secretario y como conexión con otros foros europeos y como preparador de la asistencia al Congreso de Europa en la ya antes mencionado. Después el Consejo Vasco para la Federación Europea se transformó en el Consejo Vasco del Movimiento Europeo en los años 90 y se dedicó a fomentar las relaciones con otros pueblos y difundir la necesidad de una Europa unida y fuerte, unida y diversa. Por nuestra parte, nosotros lanzamos la UEF, que también yacía lánguidamente olvidada hace 3 años, y nos integramos en Eurobasc buscando objetivos comunes, que es la constitución de una Unión Europea federal respetuosa con la diversidad de pueblos y su libertad. Bueno, tras este preámbulo un poco largo, permitidme presentaros a nuestro conferenciante estrella de hoy, Enrique Barón, de sobra conocido por todos vosotros, pero cuya intensa y fecunda biografía y su talante muy abierto y conciliador, que yo he conocido de primera mano, requiere al menos fijarse en sus hitos principales. Nace en el año 44, es abogado y economista, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Administración de Empresas por ESSEC París e ICA de Madrid, abogado de Derechos Humanos bajo la dictadura franquista, es profesor de UCM y CADE y es presidente del Instituto Universitario Euroforum, y luego en su trayectoria política, diputado constituyente del 77 al 88, ministro del Gobierno de España que preparó el ingreso a la Unión Europea del 82 al 85, diputado al Parlamento Europeo durante muchísimas legislaturas. Yo creo que debe tener el récord de los diputados españoles desde el año 86, desde el primer año hasta el 2009, presidente del Parlamento Europeo, cosa absolutamente excepcional, del 1989 al 92, y después de las comisiones de Asuntos Exteriores 92 al 94 y de Comercio Internacional 2004 al 2007. Presidente del Grupo Socialista desde el 99 al 2004. Es también catedrático Jean Monnet a persona, canciller de la Universidad para la Paz de la ONU de Costa Rica, presidente de la Fundación Yehudi Menuhin y vicepresidente de la Fundación Dalí, y luego miembro y trustee de otras varias organizaciones que no os voy a aburrir porque son muchas. Presidente de la Unión Europea Federalistas de España actualmente, habla 7 idiomas. Es autor de muchos libros y ensayos sobre temas políticos, económicos y sociales, y los más recientes son Europa, Pasión y Razón, Constitucionalización del Poder Legislativo de la Unión Europea, El error del milenio, Tratado de Lisboa y Carta de Derechos Fundamentales, Las Américas insurgentes y las Memorias Europeas, Más Europa Unida y la Era del Federalismo. Tiene diversas condecoraciones y él está orgulloso de haber recibido el premio Manuel Marín a la trayectoria parlamentaria. Y sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Voy a hablar aquí. Egunon, buenos días y muchas felicidades por el 125 cumpleaños. Yo en mi familia estoy en el 141. Somos los dos supervivientes a muchos COVID políticos que fueron también muy graves, ¿no? Y creo que el estar también orgullosos de nuestras historias y de lo que hemos compartido, eso pues hace país, sobre todo en una España en la que hay una amnesia interesada por parte de algunos, ¿no? Yo voy a hablar de 2 cosas, una de la Declaración Schuman y otra del momento actual europeo y del futuro. La verdad es que, y me lo sugirió mi buen amigo y compañero de fatigas, Merladet, me dijo, oye, tienes que hablar de la gestación de la Declaración Schuman, y lo hago con gusto porque, entre otras razones, yo con Robert Schuman, no con Maurice, comparto el haber sido
Él fue presidente del Parlamento Europeo y él fue presidente del Movimiento Europeo. Y Patxi Aldekoa me está vigilando para que acierte. Es decir, que compartimos eso. Y la Declaración Schuman es un texto muy importante y muy inesperado. Incluso cuando la hizo Robert Schuman en la Salle de l'Horloge, en el Quai d'Orsay, el 9 de mayo de 1950, en la conferencia de prensa posterior, que lo tuvieron que rehacer porque no habían quedado testimonios gráficos, un periodista le preguntó, le dijo, oiga, esto que ha dicho, que ha leído usted, ¿qué es lo que significa? Y la contestación de Schuman fue un salto a lo desconocido. Bueno, él había vivido las 2 guerras mundiales, él era un monje laico que había nacido como súbdito del Segundo Reich, había hecho la mili en Alemania, había ido a la universidad, había sido soldado del ejército del Kaiser, y cuando pudo, pues volvió a ser francés, que era lo que era cuando se liberan Lorena y Alsacia. Y toda su vida persiguió precisamente el superar un enfrentamiento histórico destructivo que en 3 ocasiones entre el siglo XIX y el siglo XX había destruido el continente. Pero antes de explicar cómo se gesta la Declaración Schuman, sí quiero referirme a algo que ha mencionado Merladet y que es importante, que es el Congreso del Movimiento Europeo de La Haya de 1948. Porque es un congreso, en primer lugar, que es fruto de la sociedad civil. No fue convocado por ningún Estado. Ahí se reunieron, hombre, líderes políticos importantes. El presidente de honor era Winston Churchill. Estaban Paul Gamadier y Paul Reynaud, ex primeros ministros de Francia. Estaba Paul van Zeeland de Bélgica. Pero luego había líderes políticos, sindicales, religiosos, feministas, que venían de toda Europa. Algunos de ellos, por ejemplo, lo recordaron toda su vida siempre, por ejemplo, el presidente Mitterrand, entre otros, que era un joven diputado, pero es un momento muy importante porque se produce un debate, intervienen en el Congreso 2 españoles, uno un bilbaíno nacido en Asturias, que saben que eso es posible, que era Indalecio Prieto, y Indalecio Prieto, que yo lamento que el ayuntamiento de mi ciudad haya decidido retirar una estatua que la puse yo cuando era ministro, porque además Indalecio Prieto, entre otras cosas, fue el que hizo los nuevos ministerios en Madrid, ¿no? Pero bueno, esto forma parte también de esa revisión y radicalización que estamos viviendo. Pero Indalecio Prieto tiene una intervención en la que explica algo que luego consigue el Congreso del Movimiento Europeo de 1962, el Congreso de Múnich, que es el planteamiento en el que se tiene que producir la transición española. Y eso forma parte también de la historia europea. Bueno, otro que tuvo una intervención decisiva fue Salvador de Madariaga, que presidió la Comisión Cultural, y el doctor Trueta, que era un gran doctor catalán especializado en temas de traumatología a consecuencia de las... tuvo cátedra en Oxford, todos exiliados, evidentemente. Tú has mencionado a personas como Lasarte y como Xavier de Landaburu, padre de los Landaburus, que algunos de ellos hemos trabajado mucho en Europa, como en ECO. Y bueno, yo invitaría, Presidenta, también a la Fundación Sabino Arana a que en este tema hubiera un nexo con la creación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo,
porque bueno, líderes del Partido Nacionalista Vasco cumplieron un papel muy importante y yo creo que eso sería interesante. Y lo que me parece muy relevante es que un año antes de la Declaración Schuman, en 1949, se constituye el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en la sede del gobierno vasco, en París, en la Avenue Marceau. Y ahí están, que es muy curioso, están José Antonio Aguirre, están Lasarte, Landaburu, está Josep Terradellas. Está Josep Terradellas, por la Esquerra Republicana, está Trifón Gómez, porque estaba por el PSOE, que estaba enfermo, no pudo asistir, Indalecio Prieto, y luego también había representantes del Partido Republicano, de izquierda republicana, creo. Bueno, si vieran ustedes eso, que es en cierto modo el Pacto de San Sebastián del 29, que se reproduce, que es un pacto en el que fuerzas democráticas importantes que mantienen una visión y un proyecto de España, pues todavía puede verse en la actualidad de muchos aspectos. Es decir, que eso de creer que no hay pasado, a mí me parece que es absolutamente equivocado. Bien, ¿y la Declaración Schuman cómo se produce? La Declaración Schuman la gestan un equipo en torno a un personaje histórico importante que no estuvo en el Congreso de La Haya, pero que estaba como comisario del plan, estaba trabajando, lo hizo en las dos guerras mundiales como organizador de todo el esfuerzo logístico aliado con los Estados Unidos, que era Jean Monnet. Y Jean Monnet, en abril de 1950, en donde el temor que había era, por una parte, la invasión soviética, la guerra de Corea, y el comienzo de una tercera guerra mundial. Entonces, Jean Monnet, que era una persona muy operativa, con 2 o con 3 colaboradores, empiezan a gestionar en abril de 1950 esta declaración. Uno era Etienne Hirsch, que era un ingeniero, que era judío. Lo digo porque fue el comandante Bernard en la resistencia francesa y cuando volvió a casa pues se encontró con que el 90% de su familia había acabado en Auschwitz. Y lo que dijo lo primero que puso en ese texto es que la paz no fue posible porque fue uno de los el que redactó el primer borrador y que había que ir a la reconciliación entre Francia y Alemania. En fin, eso yo creo que tiene mucha importancia histórica. Entonces, entre Etienne Hirsch, Pierre Rie, que también había vivido la discriminación como judío, y un jurista importante, Paul Reuter, que luego también trabajó en la comisión. Bueno, Pierre Rie, Etienne Hirsch fue incluso presidente del Euratom, fue una personalidad muy relevante, aunque no se habla de él, porque curiosamente cuando hablamos de Europa hablamos de tratados siempre y no explicamos nunca cómo se gestan ni cómo se hacen. Y eso yo creo que es una pedagogía muy mala para poder motivar a la gente. Bueno, pues consiguieron presentárselo, o se lo presentaron a Schuman, que era una persona preocupada por eso, y se pusieron de acuerdo. Se lo mandaron al presidente del Consejo en Francia, que era en ese momento era Georges Bidault, lo había sido antes Robert Schuman. Bidault no se leyó el texto, pero Schuman lo llevaba al Consejo de Ministros, no lo repartió, sino que estaba esperando que le llamara el canciller Konrad Adenauer. En aquella época no había teléfonos móviles, evidentemente, había teléfono El Heraldo y el de la manivela. Bueno, y cuando ya se iba a levantar el Consejo de Ministros, lo puso encima de la mesa y lo apoyaron varios ministros, René Mayer y otros, y se fue al Quai d'Orsay y leyó la declaración. Esto lo digo porque, bueno, parece que esta declaración, había sido un acuerdo general, fue una absoluta sorpresa, fue eso, el salto a lo desconocido. Y sí hay algunos elementos de esa declaración, y luego de lo que sigue, que está todo este equipo trabajando,
con otros como Polanyi Spack en Bélgica, como Bellen en Holanda, en fin. Sí hay una serie de elementos que siguen siendo constitutivos de la construcción europea. Uno de ellos es el que hacer posible la paz entre europeos es un fundamento. No se trataba solo de crear un mercado común. Que el instrumento era crear un mercado común sectorial que pusiera en común la materia prima para fabricar las armas, que era el carbón y el acero en aquellos tiempos. Y que además era lo que constituía el eje industrial de la Lotaringia, desde Holanda, Luxemburgo, todo el este de Francia y el oeste de Alemania, la cuenca del Ruhr. O sea, que era ponerles a trabajar juntos no para hacer un cártel, sino para crear un mercado común que en ese caso era sectorial. Y que eso había que hacerlo paso a paso, porque había muchas heridas abiertas, y que el objetivo era hacer una federación europea. Entre otras cosas, porque los europeos, hombre, como fórmulas políticas, no andamos mal de imperios, de dictaduras, de monarquías absolutas y demás. Es decir, que bueno, la fórmula era precisamente que se buscara el que, a partir del reconocimiento de la personalidad de cada uno, eso condujera a una unión, a una federación. Y esa es la razón por la que concluye la Declaración Schuman en que sea una federación europea. Bien, como ven, el gran valor de esta declaración es precisamente decir eso. Estamos dispuestos y planteamos un salto a lo desconocido. Y eso, bueno, pues que podía haber sido una creación intelectual o política. Curiosamente, la Declaración Schuman, el texto no está en el territorio de la Unión Europea. Está en Lausanne, en Suiza, en la Fèvre de Dorigny, que está en la Universidad de Lausanne. No sé si la has visto, tú que tienen ahí. Sí, están los nueve borradores, que en aquella época podía haber borradores. Ahora ya había papel carbón y papel cebolla. Y claro, y ahora ya con los ordenadores, el corta y pega directamente, no sé cómo vamos a hacer la historia de cara al futuro, pero ahí están, en territorio suizo, porque, bueno, pues a la hora de ser caínitas, no solamente nosotros somos caínitas, también nuestros vecinos y amigos, ¿no? Entonces, Monet acabó llevando sus archivos a Suiza. Bien, esto yo creo que es lo que muestra el valor de la Declaración Schuman, que sigue siendo, yo diría, el compromiso fundamental y sigue teniendo valor, y que está en la línea de lo que aprueba en sus resoluciones el Congreso del Movimiento Europeo de 1948. Yo diría que muchas de sus resoluciones políticas, económicas y culturales siguen siendo avanzadas en este momento. Es decir, que no se trata solamente de arqueología histórica. Bien, la segunda reflexión que quiero hacer es sobre el momento actual y el futuro de Europa. Al comienzo de la pandemia, yo escribí un artículo en La Vanguardia que se llamaba Videofederalismo. Puede chocar, pero bueno, yo como ciudadano teníamos tiempo, estábamos todos en casa, pues yo veía que todas las semanas, todos los domingos, de una manera regular, en el caso de España, sin que faltara nadie, se reunían todos los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del gobierno para tratar una urgencia. Es algo que no conseguimos. Es un mecanismo federal básico, pero no conseguimos integrarlo en la Constitución española. Pero hay cosas que van más allá de los textos. Los maestros en esto son los británicos, que no tienen Constitución escrita, tienen Constitutional Conventions, que respetan y las consideran básicas. Entre otras razones, esta es una de las acusaciones más graves que se están haciendo a Johnson en este momento, ¿no? Es decir que, bueno, a mí me parece que eso muestra algo importante, y es que frente a desafíos que nos afectan a todos, nos hemos dado cuenta de que hay que trabajar
más en común y en vez de tirarnos los problemas los unos a los otros a la cabeza, es poner el problema en el centro de la mesa y ver cómo lo resolvemos. Me parece que ese es un aprendizaje muy importante. Pero es que a nivel europeo nos encontramos con que el Consejo Europeo, y ahí normalmente no falta nadie, en el Consejo Europeo también ha trabajado todos estos meses en vídeo, hasta la cumbre de julio, en que yo creo que muy hábilmente la canciller Merkel planteó pues, una técnica que es una técnica casi vaticana, porque es la que se utiliza para los cónclaves, ¿no? Para elegir al Papa, que es aquí no se marcha nadie hasta que lleguemos a un acuerdo. No sé si se cerró la sala y se llevó las llaves, pero de hecho aguantaron 4 días y llegaron a un acuerdo, que es un acuerdo histórico, porque a diferencia de lo que pasó en la crisis de 2009, lo que hubo fue una respuesta, después de algunas dudas que hay que recordar y de algunas reacciones de sálvese quien pueda, cada uno por su cuenta. Lo que sí es cierto es que se dio una respuesta... No, que se dio una respuesta positiva y valiente. Porque cuando se dice que se ha duplicado el presupuesto, yo les puedo decir una cosa. Yo he estado 23 años en el Parlamento Europeo y he sido miembro de la Comisión de Presupuestos, que siempre, ya saben que, como decía un líder mexicano, el que vive fuera del presupuesto vive en el error. Entonces, y lo que no está en el presupuesto es retórica. Entonces, bueno, pues nosotros luchábamos por duplicar y triplicar el presupuesto antes de que hubiera moneda única. Bueno, esto se ha producido en una cumbre de 4 días. Pero además se ha planteado no un plan Marshall desde fuera, sino se ha planteado un salto cuantitativo en una línea federal no solo del presupuesto, con la instrumentalización de un endeudamiento por la vía de la Comisión Común, sino también por un tema que se está debatiendo en estos momentos, que es la introducción de impuestos europeos. Y les tengo que decir que ahí yo he tenido oportunidad de comentarlo con una persona que también es de aquí y que es ponente en este momento, es una de las ponentes más importantes de todo este proceso de negociación en la vía presupuestaria, que es Eider Garayzábal Rubial. Bueno, o sea, que todo esto lo estamos también, diríamos, en el equipo en el que se está debatiendo esto. ¿Y qué ha ocurrido en Europa y que yo creo que también tiene lecciones para nuestra situación? En primer lugar, que en Europa las elecciones de 2019 registraron un incremento de participación generalizado. Ya sabe que normalmente, me acaban de hacer una entrevista, te dicen, bueno, es que la ciudadanía está escéptica y tal. Pues mire usted, hombre, ¿por qué no dice que ha aumentado la participación? ¿Por qué no dice que ninguna fuerza política seria en Europa contesta el euro? Yo lo digo de una manera más gráfica, es decir, ¿cuánta gente en la calle está quemando euros? Quemaron algunos en Atenas, no sé si se acuerdan, pero eran fotocopias. Ya saben que las fotocopias se hacen en color perfectas, pero era para protestar. Pero hay una adhesión muy clara a esto. Bueno, pues vamos a ver cómo continuamos trabajando y avanzando. En esas elecciones concurrieron cerca de 300 partidos europeos. Hay 10 o 12 familias, me corregirá Izaskun, porque no sé, porque bueno, puede ocurrir. Pero lo que sí es cierto es que en la primera investidura, la presidenta von der Leyen consiguió ser elegida con 8 votos, más de la mayoría. E incluso hay que decir que movimientos como Cinque Stelle en Italia o incluso Orbán, pues también la votaron, curiosamente. Ahí estábamos pues entre
el PPE, socialistas y liberales votamos, pero no daba de sí. O sea, ahora mismo, en el Parlamento Europeo, un año después, la mayoría que está negociando, no todo el plan, porque son 3 o 4 planes distintos, es decir, es una negociación muy compleja. Está el Fondo de Recuperación, están los impuestos, está el acabar la negociación del marco presupuestario, es decir, que no se trata solamente de una decisión de este tipo. El Parlamento Europeo está trabajando con una mayoría de 2/3, bueno, lo cual tiene mucha importancia. Y yo creo que también tiene algunas lecciones de cara a la situación doméstica nuestra, porque no estamos como observadores, sino participando directamente. Es decir que, bueno, pues puede haber muchas dificultades en la vida y en política, pero lo que hay que producir son resultados. Y lo que no se puede decir es que, oiga, vamos a ver cómo nosotros conseguimos gestionar algo muy importante para nosotros y para todos, pero en nuestro caso, que son los 140.000 millones del Fondo de Recuperación, la parte que nos toca de Europa, y no decir que, bueno, y no hacer nuestro presupuesto. Pues mire usted, pues esto yo se lo he comentado al presidente Ortúzar. A mí me parece que lo que dijo el otro día en el de Guna está muy puesto en razón. Es decir, oiga, lo primero es sacar el presupuesto. Pero ¿con qué cara vas a ir a pedir dinero y a decir que vas a gestionar cuando tú no eres capaz de poner en orden tu casa? Estos son cosas que no es que sea lo de Europa distinto a lo nuestro. Nosotros somos parte también de eso. ¿Y qué más cosas hay de cara a coronar el salto? Por retomar la imagen, yo creo que muy gráfica, de Robert Schuman. Bueno, pues esto, en este momento hay un desafío político, económico y cultural, yo diría que hasta ético, porque lo que estamos haciendo, bueno, pues decimos, bueno, vamos a tener estas ayudas, vamos a ver, pero esto supone un aumento del endeudamiento generalizado. Una parte tiene que ir, lógicamente, a conseguir vía ERTES, vía ayudas y tal, que la gente no se vea desasistida. Pero otra parte tiene que ser para preparar el futuro. Es decir, hay que hacer una política, como decía Alfredo Pastor, una política de Robinson Crusoe. Es decir, no solamente comernos lo que tenemos, sino también pensar que, bueno, pues que tenemos que trabajar de cara al futuro para poder sobrevivir. Y ahí entra todos los tipos de inversión y de proyectos que tenemos que hacer para conseguir, bueno, pues coronar el Pacto Verde, la transformación digital de nuestra economía, para mantener y defender nuestra posición económica en un mundo globalizado en el que las normas se están poniendo en cuestión, sobre todo por el que ha sido nuestro socio principal. Bueno, y todo eso exige una actitud que no es solamente de ver cómo salimos del paso, porque podemos encontrarnos con que estamos condenando a nuestra juventud. Por eso tiene mucha importancia plantear el tema de la próxima generación, porque claro, es que es una especie de timo, si no actuamos bien, en el que ya les colocamos, cuando decimos el tema demográfico y mostramos mucha preocupación por algunos aspectos de él, bueno, ¿cómo van los jóvenes también a cumplir sus tareas, incluso de darnos un futuro demográfico, si nosotros les colocamos una carga que condiciona toda su vida y que hace imposible su emancipación? Es decir, que este es un desafío que nos exige un enorme grado de responsabilidad. Esto es lo que explica que un año después de la investidura de la Comisión von der Leyen, yo creo que el discurso que ha hecho la presidenta hace 2 semanas o hace pocos días es un discurso, digamos, de un gobierno de coalición amplio de mayoría, en el que se ha reconocido
yo creo que la mayor parte o una parte sustancial del Parlamento Europeo. Es un discurso valiente. Algunos dicen que es muy teutónico, pero bueno, ella es alemana. Y además es un discurso en el que entra en términos políticos en cuestiones tan difíciles y tan espinosas y desafíos tan complejos como son el tema de nuestro futuro industrial, de nuestro futuro cultural. Ahí ha empleado una expresión que no se utilizaba, que es un nuevo Bauhaus, que bueno, eso hay que reconocérselo a los alemanes, pero bueno, esto, su contribución a la paz y a la distensión en Europa, una comisión geopolítica, porque no hay que olvidar que estamos rodeados de la mayor parte de los conflictos del mundo, el conseguir que sea un triunfo nuestra transformación radical de nuestra industria en el terreno ecológico, en el terreno verde y con la incorporación digital, todo eso yo creo que no solamente hace concebir experiencias, sino que marca un camino positivo. Y hay una cuestión más, y vuelvo a la sociedad civil reunida en La Haya en 1948, que es la apelación que ella ha hecho a comenzar la conferencia sobre el futuro de Europa. Ahí, le dejo a Patxi Aldecoa, que se ha traído incluso el libro que hizo el movimiento europeo, ¿no? Esto que lo explique más en detalle. Yo creo que es muy importante en un momento en el que, en cierto modo, esa conferencia se ha iniciado ya. O sea, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están ya en conferencia sobre el futuro de Europa, y lo que hay que conseguir es que eso alcance la máxima difusión y la máxima repercusión. Y para concluir, y esto ya es un toque federalista, yo creo que cuando se habla precisamente de que estamos dando pasos que fortalecen a la Comisión y al Parlamento, y un presupuesto común, que eso es fundamental en democracia, porque hay un principio que es un principio democrático básico, que es que no debe haber contribuciones sin representación. Bueno, todo eso tiene un sentido federal, porque no hay que olvidar una cosa, y es que 70 años después no se trata de que empecemos a hacer la Federación Europea. Nosotros hemos creado una Unión Europea que está en construcción, pero en la que hay, para que lo entienda, diríamos, la ciudadanía, hay dos pilares básicos y luego algunos otros, diríamos, intermedios. Pero hay un pilar básico que es federal, que es un pilar básico con iniciativa de la Comisión, con codecisión legislativa entre el Consejo y el Parlamento, con un Tribunal de Justicia que cumple un papel de tribunal constitucional. Eso es federal, como es puramente federal la unión monetaria. Esa columna es federal. Hay otra que es intergubernamental, que es una que funciona por unanimidad, en donde el Parlamento tiene como mucho derecho de consulta y el Tribunal de Justicia no tiene nada que decir. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, y yo creo que esa es una de las labores que tenemos que hacer los demócratas europeos y los federalistas en particular, es conseguir que la mayoría sea la norma de funcionamiento cada vez más general, y que los temas de ejercicio del derecho de veto se reduzcan a cuestiones absolutamente esenciales. Y eso forma parte también de nuestro planteamiento de futuro para conseguir, coronar el salto que inició o que apeló con éxito esto hace 70 años Robert Schuman. Gracias por la atención.
todo el que tenga alguna pregunta que hacer a Enrique, bueno, si hay alguna para mi modesta intervención también, sobre todo las anécdotas que he dejado un poco de pasada, pero si hay alguna pregunta para Enrique y sobre los temas que ha hablado Enrique, pues... ¿Perdón? Tiene que entrar un vídeo ahora. ¿Ahora entra un vídeo? Perdonad, no. La presentación de... Ladies and gentlemen, I would like to thank you for inviting me to this seminar as the representative of the New Start Party Hungary and as a former mayor with a long experience of local politics. As you perhaps know, as a former chair of the External Commission of the European Committee of the Regions, I have been involved actively in launching several of the European Union external relation projects, including the Eastern Partnership Initiative and the Euro-Mediterranean cooperation. Our discussion today is very timely. We are meeting in the 70th anniversary year of the Schuman Declaration. As we all feel, this anniversary offers a unique opportunity for stock-taking and to show where, as Europeans, we stand today and just what our strategic options are. I would like to share with you just 4 ideas. Firstly, my belief that the European Union finds itself today at crossroads. Secondly, that the coronavirus epidemic-induced economic crisis has underlined the need to construct an anti-fragile union. Thirdly, that the office of the mayor remains the most trusted political office in Europe. And finally, the regions and cities are set to take on a more prominent role in the future, both in Europe and around the world. Ladies and gentlemen, today we find ourselves at crossroads between a more integrated union and a more inward-looking patchwork of nation-states pursuing their own interest, only their own interest, and choosing the policies that suit them, that is, so-called Europe à la carte. This latter, Europe à la carte, goes against the principle of the shared responsibility and solidarity, the main principles which was laid down by our founding fathers, Robert Schuman and his close collaborator, Jean Monnet. Both of them believed in gradual integration. However, the political philosophy and approach to the European integration taken by our founding fathers is today being questioned by both the public and the radical forces, particularly within some peripheral member states. What we can expect as a result is an increased number of Eurosceptics, even in the European Parliament. So, it's high time to build an anti-fragile political system for the European Union. A couple of words about the crisis. The term of crisis, it comes from the Greek word krisis, meaning judgment or trial. We could thus see the current epidemic-related crisis not just a blow to our economic and social system, but also as an important trial of our political capacity to cope with and respond to this unexceptional challenge. In my view, during the crisis, the European Union has demonstrated
both resilience and solidarity with weak countries. We have managed to avoid collapse and disintegration. Today we need to do more to increase our resilience. Indeed, the American scholar Nassim Taleb has argued in one of his essays, we have to create a political and economic system that is not just resilient, but also anti-fragile. One that becomes stronger in the face of the crisis. In my view, the European response to the crisis and the current collapse on financial markets show that the European Union itself is anti-fragile, that it has become stronger over the course of the crisis. And what is the role of the regions, for example, the Basque Country and the cities today? It's obvious that, like the 2008 financial crisis, the epidemic-induced recent economic crisis has been accompanied by also a crisis of values and public faith. Today, most people do not trust politicians. Politics is perceived as dirty business, and this perception only encourages extremist and radical political forces. We can expect that Eurosceptics and radicals will have their own political group in the parliament, in the European Parliament, as French, Dutch, and also Spanish nationalists take advantage of the crisis and the growing skepticism. In many member states, one of the political figures that's still trusted is the mayor. This has to do with physical proximity and to the fact that the mayoralty is an executive function directly connected with the daily lives of the people. The situation looks similar in the United States. Americans can see that city governments are less weighed down by party politics and less responsive to lobbying. They see mayors getting things done. Perhaps this could serve as a lesson for other political representatives. Keep in touch with the public and try to be specific and focused on results. Try to speak to their everyday concerns and understand their joys and sorrows. Given that the mayors are political figures that still enjoy the public's trust, I believe that the future of local politics is bright, not just in Europe, but also internationally. Regions and cities are becoming active global players in investment, environmental protection, and through the diplomacy of cities in contemporary international relations. We are seeing the creation of a new concept of local sovereignty, expressing the fact that some urgent global issues are better addressed by regions and cities than by nation states. In parallel to different governance structures such as the United Nations, the G8, the G20, there was established a new platform, a global parliament of mayors. This idea was supported by Michael Bloomberg, the former mayor of New York City, who said, "I don't listen to Washington very much. The difference between my level of government and the other levels of government is that action takes place at the city level, while national government at this time is just unable to do anything. The mayors of this country have to deal with the real world." In 2011, following the meeting in Mexico City on climate policy, where little progress was made by the national delegations, representatives from 207 cities signed a global
Cities Climate Pact, pledging to pursue strategies and actions aimed at reducing greenhouse gas emissions. So, cities did what countries could not. Ladies and gentlemen, in my view, one of the main directions toward a successful and sustainable integration of our continent is the acknowledgement of the enhanced political role of the European regions and municipalities. Ladies and gentlemen, these are a few of my thoughts and ideas on the occasion of the 70th anniversary event. Thank you again for your attention. Pues entonces, después de oír a nuestro amigo del PDE, representante de un partido de oposición en Hungría, representante de un partido de oposición en Hungría, miembro del PDE, del que es vicesecretario general, que era lo que yo era antes también, y un hombre muy activo contra el régimen de Orbán, profesor y alcalde, pues también podéis igual intervenir sobre ese tema. Lo que pasa es que él nos puede responder. Si hay algún alcalde que se siente cualificado para hablar del rol, pues podría responder. Pero bueno, yo os animo a que hagáis preguntas a Enrique sobre todo lo que hemos hablado antes de la pausa. Creo que estaba primero Igor y luego Iñaki. No, Igor, eres tú. Sí. Ah. No se comparte el micrófono por razones de seguridad sanitaria y hay que levantarse e ir a un atril. Vale. ¿Con máscara? Sí, ¿no? Mejor. Vale. Bueno, pues en primer lugar quiero felicitar a Enrique Barón. En mi opinión ha estado magnífico, como siempre que le he escuchado yo, al menos. Y tengo solamente que hacerle, me gustaría, muchas preguntas, pero sobre todo dos cuestiones concretas. La primera es, en su opinión, que es una persona bien informada, ¿dónde considera que está el debate actual sobre el proyecto político de la Unión Europea? Es decir, desde el punto de vista ya concreto, es decir, de por dónde podría ir un eventual de reforma de los tratados, es decir, ¿qué está encima de la mesa realmente en las cancillerías en la actualidad? ¿Qué cree usted que es razonablemente posible en el corto plazo? No estamos hablando como federalistas desde un punto de vista de nuestro proyecto o incluso casi a nivel ideológico, sino de lo concreto, es decir, ¿qué cree que es razonable? ¿Dónde cree que está el debate concreto entre las instituciones, los principales gobiernos europeos? Y en relación con esto, es decir, ¿cuál es el documento o documentos un poco de referencia? Y en relación con esto, ¿cuál sería, en su opinión, el rol que está jugando el papel del Parlamento Europeo? Es decir, sobre todo las resoluciones del 16 de febrero de hace 4 años en este momento. Esa es la primera cuestión. ¿Dónde está el debate? Es decir, sobre dónde cree, qué documento de referencia hay, qué se está manejando sobre la mesa. Y segunda pregunta tiene que ver con las nuevas escalas dentro de la Unión Europea. En mi opinión, quizás estoy equivocado, es lo que quiero preguntarle, están surgiendo unas nuevas escalas, las famosas estrategias macrorregionales, es decir, la capacidad de articular mayorías que hasta ahora eran impensables en los últimos años, capaces incluso de imponerse a acuerdos entre las principales potencias europeas. Esto ha sido una cosa, en mi opinión, bastante inédita. Es decir, en los últimos años vemos como de una forma recurrente, habitual,
estando Alemania, Francia, España o Italia muchas veces de acuerdo en algo, no siempre de alguna forma consiguen imponer su criterio, arrastrar y crear unas grandes mayorías como en el pasado, sino que incluso de candidatos nombrados por estas potencias, etcétera, vemos como hay una gran capacidad de articulación de mayorías alternativas por parte de países pequeños, incluso muy pequeños. Y en esto, en mi opinión, es lo que le pregunto, ¿qué le parece a usted? Estas estrategias macrorregionales, estos foros intermedios de concertación de intereses de países pequeños y incluso muy pequeños, yo creo que están teniendo un gran éxito. La parte, en mi opinión, que aún no está siguiendo este camino es Europa Occidental. No hay una estrategia macrorregional para la parte occidental de la Unión Europea, los países fundadores, por decir así, y los países ibéricos. ¿Cómo ve un poco estas nuevas escalas? Gracias. La primera pregunta, yo soy un ciudadano en este momento que sigue las cuestiones, no estoy, pero vamos a ver, la pregunta es, reforma de los tratados. La reforma de los tratados es el final. Porque claro, es que estamos hablando de reformar los tratados, como si lo que hubiéramos hecho hasta ahora hubiera estado muy mal. ¿No? Yo creo que el gran tema en este momento es cómo estamos dando pasos adelante. Si los consolidamos, al final habrá que reformar los tratados. En mi opinión, hay una cosa que hay que reformar, de la que no hablamos nunca, y es que tenemos un tratado que no es comunitario y que es una camisa de fuerza, que es el llamado Fiscal Compact, el Tratado de Gobernanza, del que no habla nadie. Como no hablamos casi nunca de cómo fortalecemos y estructuramos la democracia europea. Es decir, que las transferencias que hay de soberanía por parte de nuestros Estados a órganos europeos tienen que complementarse con un control parlamentario. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un debate muy importante del que hablamos muy poco. Al final, si hay que reformar los tratados, pues habrá que hacerlo. Pero es que hay una pasión por empezar a construir la historia de nuevo que yo no la acabo de entender. Yo he vivido como presidente de una institución que entró en palacio, como dicen los italianos por primera vez, el Parlamento Europeo, en la negociación del Tratado de Maastricht. Entró. Nos inventamos la conferencia interinstitucional preparatoria, hicimos las Asís de Roma, esto con los parlamentos nacionales y demás. Bueno, pues esto en aquel momento sí había que cambiar. Y había que hacerlo no empezando desde la cruz a la raya. Es decir, nosotros lo que decíamos, yo me acuerdo que insistí mucho en eso, una lista corta. Porque cuando se dice reforma de los tratados, ¿y qué quiere usted reformar en los tratados? ¿Y para qué? Dijimos, ¿queremos la ciudadanía además de la moneda? ¿Queremos la moneda y la ciudadanía? ¿Queremos la codecisión legislativa, que eso es democracia? ¿Queremos participar en la investidura del presidente de la Comisión? Y luego estaban los partidos políticos, europeos y tal. Pero 3 o 4 cosas. ¿Qué es lo que queremos? No si hay que reformar los tratados o no. Y yo me parece que en este momento sí se está produciendo un salto político, económico y democrático, bueno, que es el que me preocupa. Luego ya veremos a ver cómo lo ponemos en el tratado. Siempre hay alguien que tiene una pluma que sabe escribirla y además ahora tiene que hacerlo alguien que pueda hacerlo en el latín del siglo XXI, que es el inglés, que es una lengua de un país que, bueno, de un Estado que quiere irse, que todavía no se ha ido, ¿eh? Ya, como dicen los catalanes, ya hablaremos. Esto no, pero bueno, bien, a mí me parece que esa es la situación. La segunda, yo es que no creo que haya una división entre países grandes y pequeños. Como dicen los alemanes con razón, somos todos pequeños. Y el país que más manda en Europa, en la historia, de la construcción europea, si mira, desde el año 50, es Luxemburgo. Esa historia de que llegan los pequeños y los grandes, no, mire usted, el país que tiene mayor número de presidentes de la Comisión, el país que tiene la mayor representación en relación con la población en el Parlamento Europeo, el país que tiene sedes importantes de la Unión Europea desde el principio, porque nadie creía en eso, no porque sean mejores, pero supieron negociarlo, es Luxemburgo. Entonces,
Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los alemanes. Somos todos pequeños. Y lo que cuenta, precisamente, es que tenemos una voluntad común. Y si lo dice desde el punto de vista federal, hay una cosa que sí tiene buena el Tratado de Gobernanza, de la que no se habla nunca, que es que retomó el sistema de ratificación de los tratados que hizo la Convención de Filadelfia de 1776. Ahora se habla mucho de Hamilton. Hamilton, antes de hacer el Great Plan, antes de hacer el Tesoro americano y crear la moneda sobre la base del real de A8 y hacer una ceca, lo que hizo Hamilton fue, en el estado de Nueva York, que quería marcharse por su cuenta porque era el más rico, hizo el gran debate de los federalistas y antifederalistas, que yo creo que es de los grandes debates en la historia. Pero, al final, consiguió, me parece que fue Virginia, el que llegó a los 2/3. Y hay un paso que hemos dado. Yo no hablaría mucho de muchas cosas, aparte ya de los temas económicos que son y presupuestarios. Hay dos cuestiones. Ir al máximo a la ley de la mayoría y ratificar por 2/3. Y ratificar por 2/3. Que acabamos con la ruleta rusa, porque decimos, es que franceses y holandeses se opusieron. Teníamos ya una mayoría. Aplicando la norma que luego se ha aplicado con el Tratado de Gobernanza, la Constitución Europea estaría en vigor. Bueno, pues vamos a trabajar por eso. Pero desde luego yo no veo que haya una mayoría alternativa a la tradicional y desde luego, hombre, hay países que tienen que cambiar mucho. Polonia y Hungría. Y lo digo... Yo fui el presidente del Parlamento Europeo, que en febrero del 90 fui a Varsovia, a la Sejm, y luego fui al Parlamento húngaro, que es un monumento de neogótico impresionante y tal. Y fui el primero que habló de los europeos, de la comunidad. Hombre, era un momento de esperanza y además yo creo que hicimos bien. Hicimos bien y con una cosa que no se suele decir, que cuando cae el muro, los 12 que éramos en el Consejo, incluido John Major, estuvieron a la altura de las circunstancias. Y el Parlamento lo estuvo, y la Comisión. O sea, que no estamos aquí inventando la rueda de nuevo, ¿no? Entonces, hombre, yo desde luego no creo que seguir la política que están haciendo países como Hungría o como Polonia en este momento sea un ejemplo de la construcción europea. Incluso más. Yo no puedo aceptar que se trate a Bruselas, y acabo de oír una declaración de un diputado húngaro de Fidesz que está en el PPE, diciendo más o menos, oiga, esto de Bruselas pues es el cajero automático. Cobro y hago lo que me da la gana en casa. Eso no es Europa. O sea que vamos a ver si estamos a lo que estamos y, sobre todo, a los valores que defendemos y que están consagrados por fin en el Tratado de Lisboa. Iñaki, venga. Es un gusto escucharte y no controlarte como en los viejos tiempos. Has hecho una alusión que a mí me ha parecido muy interesante y bonita, además, que además en esta casa sienta muy bien, que es recordar la sede de la Avenida Marceau de la delegación del Gobierno vasco, que fue comprado por el PNV en agosto del 36, porque ya se preveía casi que se iba a perder la guerra. Y allí estuvo el despacho del Lehendakari Aguirre hasta el año 40, entraron los alemanes, la Gestapo se incautó el edificio, llegó la policía española, desde allí controló a los republicanos, Companys. Landaburu lo recuperó en el año 44 y allí estuvo el Lehendakari hasta el año 51. Pero todavía no hemos logrado que ese edificio nos lo devuelva el gobierno español. Y fíjate si hemos luchado con varios gobiernos. Sin embargo, todavía lo tenemos ahí como un contencioso que aprovecha la oportunidad como quien no quiere la cosa para dejarlo encima de la mesa, porque pusimos una placa en la época de Javier Solana en el pasillo que da a la entrada del edificio, donde se recordaba lo que tú has comentado de allí se creó el Consejo Federal del Estado Español del Movimiento Europeo.
Bueno, pero simplemente era un recuerdo al calor de tus palabras. También recuerdo también a tu esposa fallecida, Sofía, que incluso pintó un cuadro, ¿no?, en relación con Guernica, que al final no sé lo que ocurrió con aquel cuadro, pero que era una persona de aquí. Has comentado dos cosas que yo creo que tienen interés, ¿no? El tema europeo y que nadie quema euros, ¿no? Pero no hay ese demos europeo. En esta pandemia no hemos visto esa videoconferencia de los presidentes de los distintos gobiernos europeos con la presidenta de la Comisión o del Consejo. No ha sido noticia, es decir, Europa no es noticia en ningún informativo, ni público ni privado, más que cuando hay un gran follón. Una de las iniciativas interesantes que podía ser es que en cada noticiero, por ejemplo, en una televisión pública, hubiera una información, una solo, de Europa, porque solamente Europa es noticia cuando hay la gran crisis o lo que fuera, ¿no? Y sin embargo, la importancia de Europa es tremenda, no solamente en fútbol. Yo creo que lo único que funciona aquí es el fútbol, ¿no? La gente se emociona con Europa en relación con el fútbol y con los distintos partidos. Has recordado que Schuman habló de que era un salto al vacío, lo que él proponía con su declaración. Y yo creo que un salto al vacío podía ser, en esa reflexión que se va a hacer en Europa, darle la vuelta al Comité de las Regiones. No sé si todavía están dadas las condiciones, porque cuando se creó aquello, el Comité de las Regiones, metiendo en el mismo puchero a municipios y a regiones, un arroz con pollo, al final no funciona para nada. Y Europa ha cambiado mucho en estos años. Escocia está ahí, Cataluña está ahí, Euskadi. Hay otra realidad. Ya sé que Europa es asimétrica. Y Europa tiene länder, tiene regiones, tienes autonomías, tienes condados, tienes departamentos, pero también tienes necesidades de aquellas naciones o regiones que tienen parlamento y que tienen una capacidad legislativa. Y no se contempla en absoluto para nada. Yo creo que podría ser una inmensa vía de escape el contemplar que el Comité de las Regiones hiciera caso al nombre que tiene, que es Comité de las Regiones, no el Comité de las Regiones y Municipios, ¿no? Y el otro día, el lunes pasado, el presidente del Consejo, Charles Michel, en una conferencia en Bruselas, habló de esa famosa frase, le dio la vuelta a la famosa frase de Spaak, ¿no? De que Spaak decía que hay estados pequeños y hay otros grandes que todavía no lo saben, que son pequeños, ¿no? Y le dio la vuelta y decía que Europa no es consciente de su fuerza, que todavía no es consciente de su fuerza. Lo dice el presidente del Consejo este pasado lunes, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que la Constitución Europea adolece de muchos elementos, pero uno de ellos importantísimo es que el ciudadano europeo que está vinculado a lo más próximo no lo ve muy cercano. Y yo creo que es una asignatura pendiente. Tú has sido presidente del Parlamento Europeo, tú has estado en el Parlamento Europeo, pero el tema del Comité de las Regiones, planteado incluso como un Senado, ha sido como el planteamiento del Senado español en relación con el Congreso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, te agradezco el recuerdo que haces de mi añorada esposa, de Sofía Gandarias, que era guerniquesa de pro. Y bueno, yo creo que, desde luego, no ocho apellidos vascos, tenía para dar y vender. Pero bueno, dicho esto, es cierto que en este momento el tríptico Guernica, que le encargó un gran amigo vasco que tú conociste, Eduardo Vallejo de Olejua, alcalde de Guernica, y eran muy amigos, le encargó el tríptico. El tríptico estuvo en el museo, luego por cambio de la política museística, pues lo tuvieron en almacén una temporada. Yo, cuando ella falleció, llegué a un acuerdo. Llegamos en el legado Gandarias, porque es propiedad de mí, vamos, el cuadro, todo el tríptico con los bocetos es propiedad del Museo de Guernica. Llegamos a un acuerdo de cesión y el tríptico y los bocetos se han expuesto en Italia, en España, en Silos, y en Italia, pues en Florencia, en Asís, en Roma, en Fermo, en Dávalos, y están en este momento en la ONU en Ginebra. Y acabo de hablarlo con el presidente Ortúzar para pedirle que bueno, para informarle de
la propuesta que nos ha hecho la directora de la ONU en Ginebra. Tú conocerás el Palacio de las Naciones, donde están las pinturas de Sert y también el fondo del mar de Barceló. Y entonces nos han dicho en la ONU que querrían quedarse con un boceto y les hemos propuesto que sea uno que se llama La paloma ensangrentada. Eso lo pueden ver todos en el sitio web donde hemos puesto el catálogo razonado en línea, que se llama, que tiene, bueno, es www.gandarias.es, ¿no? Y ahí está todo esto que estoy mencionando. Y yo le he informado al presidente del partido, le he dicho, bueno, que la ONU quiera tener la obra de una mujer, de una pintora vasca que además es muy expresiva. Bueno, ¿estáis de acuerdo? Yo lo podemos gestionar por la Universidad para la Paz de la ONU, que yo soy canciller. La ministra de Exteriores, Arantxa González Lasa, está de acuerdo con esto. Fue la que inauguró la exposición en Ginebra. Bueno, y esto lo digo como información que yo creo que interesa también a la ciudadanía vasca, ¿no? Esto, en segundo lugar, oye, que no es salto, no en el vacío, salto a lo desconocido. Pero hay una cosa que tú has dicho, dices, bueno, parece que en los telediarios solo se habla de fútbol. No, en los telediarios siempre hay una noticia en todos los telediarios del mundo, que es el tiempo. Lo demás es opinable. Yo estoy a favor de que haya más información sobre Europa. Europa no se vende bien, no solo porque, bueno, pues es un tema complejo. Yo creo que ser corresponsal en Bruselas de radio, de televisión o de prensa escrita es, primero, no es tan brillante o tan glamuroso como hacerlo en un estado normal. Tienes que estudiar mucho. No es muy sugestivo. Las imágenes que salen de las reuniones en televisión son una serie, hombre, cada vez hay más mujeres, pero son una serie de señores que están como hablando en el descanso de una reunión. Son todos señores, vale, pues sí, maduros, con pinta un poco aburrida y tal, pero que no tienen ningún interés eso. O sea, hay que motivar y movilizar más a la gente en ese sentido. También venderles cosas interesantes. Por ejemplo, la Europa del fútbol no la discute nadie. Se discute si han hecho trampas, si hay corrupción o si tu equipo puede ganar. Pero eso funciona para todo el mundo, o sea, con interés, ¿no? O sea, es algo que está vivo. Y en relación con el Comité de las Regiones, a mí me parece interesante lo que planteas, pero yo empezaría por algo que tú conoces mejor que yo, que tú has sido senador muchos años. Yo creo que tenemos que hacer un Senado autonómico o federal. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es empezar aquí por reformar nuestro mecanismo. Yo he hablado antes de la conferencia de presidentes. Yo fui diputado constituyente, no conseguimos sacar un Senado como tenía que ser, con una vocación más próxima al Bundesrat que al Senado norteamericano, bueno, pues porque esto es algo que está también dentro de nuestra estructuración del Estado. Yo creo que ese es un desafío muy importante y muy inmediato, que además está pendiente desde 1978. O sea, me parece que ese es el primero. El segundo, en cuanto al Comité de las Regiones, yo estoy a favor de que tenga una presencia, teniendo en cuenta una cosa, y es que tú mismo lo has mencionado, no somos una unión de estados que sean todos iguales. Es decir, tienes un estado federal, que es Alemania, otro Austria, una monarquía federal, que es el sistema más complejo del mundo, es el belga, ¿no? Tienes una monarquía que se ha convertido en federal. Bien. Tienes un país jacobino que está teniendo un cierto desarrollo regional, que es Francia, pero que vamos. Otro que fracasó un referéndum incluso de redistribución, de distribución de otro tipo regional, que es Portugal. Y luego tienes países, bueno, muchos de ellos que no tienen ninguna vocación federativa, bueno, pues,
por su dimensión o por su tradición. Uno puede ser Grecia, otros... O sea, yo ahí partiría de una cosa que está vigente y que tenemos que mencionar, que es la aplicación de dos principios que están implícitos en la Constitución española, están explícitos en el Tratado de Lisboa y de los que no hablamos casi nunca, que son los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Y luego de los artículos 4 y 5 del Tratado de Lisboa, en donde se establece precisamente en función o a partir de la subsidiariedad se establecen vías en las que en la lógica política, teniendo en cuenta el respeto a la estructura de los Estados, se puede favorecer ese tipo de procesos. Dicho esto, yo veo que, por lo menos en el caso español, y lo he vivido con presidentes y presidentas de comunidades autónomas y alcaldes y tal, yo veo que hay una actividad importante, es decir, que hay que fortalecerla, pero el ir al paso que tú sugieres supondría que es hacer un Senado europeo. Si me dices que hay que transformar el Consejo de Ministros como institución en un Senado, hombre, bastante lucha hemos tenido durante muchos años para que el Consejo de Ministros publicara los resultados de las votaciones y hubiera actas de las intervenciones, porque durante muchos años el Consejo de Ministros Europeo, ¿no? El Consejo Europeo, bueno, también, aunque ha habido filtraciones, ¿no? Pero es una institución, decíamos en el Parlamento que las únicas dos instituciones, había una institución en la Unión Europea que funcionaba como Cuba o Corea del Norte, que era el Consejo de Ministros, porque no había ni actas, ni resultados de votaciones y demás. Yo estoy a favor de eso, pero esa sí que es una reforma que tendría que formar parte de algo que no hemos hecho, cuando hablamos de reformar los tratados. Y que los únicos que lo plantean, y no les falta razón, dentro de que es muy discutible, son muy discutibles algunas de las cosas que lo han hecho, es el Tribunal Constitucional alemán, que hay que leerse la sentencia Solange, que dice: nosotros aquí se están produciendo, estamos funcionando con unas transferencias de competencias y de atribuciones y de soberanía que en parte son propias de un Estado federal, pero no lo somos. Y ese es un desafío que yo no sé si ahora se podrá afrontar de una manera muy clara, pero sigue estando hoy pendiente. Y uno de ellos es el que haya un Senado en lugar del Consejo de Ministros. Pero yo no veo que sea una cuestión que esté sobre la mesa de inmediato.